Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con fragmentos de una obra, híjole, monumental y súper provocadora. Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Poesía, filosofía, dinamita pura. Exactamente. Y no es un libro fácil, ¿eh? No es un tratado así sistemático. Es más bien como un viaje lleno de discursos, de parábolas, de visiones. Lo que tenemos son cachitos clave, digamos, que nos muestran quién es Zaratustra, cuál es su mensaje central y sobre todo su crítica, pues, durísima a la moral, a la religión, a la sociedad de su tiempo. Y bueno, yo creo que también del nuestro, ¿no? Totalmente. Nuestra misión hoy será, pues, tratar de desempacar juntos algunas de sus ideas más fuertes, a veces hasta incómodas. Vamos a hablar del famoso superhombre, claro, y de su contrario, el último hombre. También de esas tres transformaciones del espíritu, fascinante eso. Y bueno, la voluntad de poder, que siempre genera debate. Y esa idea tremenda del eterno retorno. ¿Entramos? Venga, empecemos con Zaratustra mismo. Porque, fíjate, no es el típico sabio que baja de la montaña a iluminarnos y ya. No. Él ha estado 10 años solo y dice que está como hastiado de su sabiduría, así lo pone, como la abeja que ha recogido demasiada miel. O sea, necesita darla, ¿no? Exacto. Necesita compartir, pero ojo, también habla de hundirse en su ocaso. Esa palabra, ocaso, Untergang en alemán, es clave. No es solo caer, es como una puesta de sol necesaria para que algo nuevo amanezca. Él mismo busca transformarse al intentar transformar a otros. Es complejo desde el principio. Y vaya que arranca fuerte esa transformación que busca, porque llega a la ciudad y la gente está esperando a un acróbata, a un volatinero, y él se para y le suelta: «Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado». ¡Pum! Directo, sin filtro. ¿Qué quiere decir con eso de superar al hombre? ¿Superarlo cómo o hacia dónde? Pues es una llamada, híjole, súper radical a ir más allá de lo que somos ahora. Zaratustra ve al ser humano como algo a medias, ¿sabes? Una transición peligrosa. Dice, una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. ¡Qué imagen! Sí es fuerte. Y el superhombre, el Übermensch. Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? No es una raza superior ni un líder totalitario como luego se ha malinterpretado mucho. Claro, se ha usado para justificar cosas terribles. Exacto. Para Nietzsche o, bueno, para Zaratustra, es más bien el ideal de un ser humano que se atreve a crear sus propios valores, que es fiel al sentido de la tierra, como dice él. O sea, que rechaza esas esperanzas sobreterrenales, esas promesas de otros mundos que para él son, pues, venenosas, que nacen de odiar esta vida, de odiar el cuerpo. Entiendo. Es un anclaje total aquí, en esta vida, en lo terrenal, en el cuerpo que justo la filosofía y la religión muchas veces habían como, pues, menospreciado, ¿no? Él critica eso de frente. Sí, y muy gráfico, además. Dice que esos que predican la muerte, los que desprecian el cuerpo, en realidad lo que expresan es como la decadencia de su propia fuerza vital, de su sí mismo, que ya no puede crear. El superhombre, en cambio, afirma el cuerpo, afirma la vida aquí y ahora, y tiene la fuerza para darle sentido sin necesitar, digamos, muletas trascendentes. Suena potente. Pero, a ver, ¿esta idea del superhombre no podría sonar un poco elitista? ¿Como si despreciara a la gente común, digamos? Esa es una crítica muy común, sí. Y bueno, Zaratustra sí tiene una visión, pues, aristocrática, en el sentido de que valora la excelencia, la autosuperación por encima de la igualdad que aplana. Pero yo creo que su desprecio no va tanto hacia la persona común, sino hacia la complacencia, hacia esa renuncia a la grandeza posible. Y eso se ve clarísimo en la figura que le opone al superhombre, el último hombre. Ujú. Ah, claro, el último hombre. El retrato que pinta es terrible, ¿no? ¿Cómo es este ser del futuro? Uf,
Es la imagen del conformismo llevado al extremo. El último hombre es el más despreciable, dice Zaratustra, porque ya ni siquiera puede despreciarse a sí mismo. Ha perdido la vergüenza por ser pequeño. Busca antes que nada la comodidad, el pequeño placer para el día y pequeño placer para la noche. La seguridad a toda costa. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen parpadeando. Exacto. Esa frase es brutal. Han eliminado el riesgo, el dolor, pero también la pasión, la creación, el querer alcanzar las estrellas, ¿sabes? Hacen preguntas como, ¿qué es amor? ¿Qué es creación? Pero ya, sin fuerza, sin verdadera curiosidad vital. Son preguntas vacías. Es la imagen de una sociedad completamente domesticada. Sin broncas, pero sin nada grande tampoco. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo, todos son iguales. Uf. Justo. Es la antítesis total de lo que Zaratustra admira. Él ama el peligro, el riesgo, del volatinero en la cuerda. Ama a los que son un tránsito y un ocaso, dice. Los que se gastan, los que no quieren conservarse. Los que se sacrifican no por irse a un cielo, sino para que la tierra llegue alguna vez a ser del superhombre. El último hombre es como la gran advertencia de Zaratustra. Aguas, hacia allá podemos ir si elegimos la comodidad por encima de la superación. Es un grito contra la mediocridad satisfecha. Vale, entendido el horizonte. Superar al hombre actual, no caer en el último hombre, aspirar al superhombre. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se logra eso individualmente? Zaratustra habla de 3 transformaciones del espíritu. Sueña casi mágico, ¿no? Como alquimia. Sí, usa un lenguaje muy poético, muy simbólico. Describe como 3 etapas, 3 metamorfosis por las que tiene que pasar el espíritu que busca la libertad y la capacidad de crear. Primero dice, el espíritu se vuelve camello. Camello. Sí, camello. El espíritu de carga, fuerte, respetuoso, que se arrodilla para recibir los deberes más pesados, las cargas de la tradición, de la moral establecida. Busca lo más difícil y dice sí al gran tú debes, que él representa como un dragón lleno de valores milenarios. Ok, es la etapa de la disciplina de cargar con la historia, la cultura, aunque pese. Exacto. Pero ahí, en la soledad del desierto, cargando todo eso, el espíritu necesita algo más. Y entonces el camello se transforma en león. El león ya no se arrodilla. El león ruge, conquista su libertad, se enfrenta a ese dragón del tú debes y le opone un yo quiero. ¿La rebeldía? La rebeldía necesaria, sí. El león es el destructor de los viejos valores. El espíritu crítico que necesita decir no para hacerse un espacio libre. Es como el nihilista activo. Niega para poder afirmar algo propio después. Ok, la ruptura con lo impuesto. Fundamental. Pero, a ver, ¿es suficiente con destruir y decir yo quiero? ¿Se puede construir algo nuevo solo desde esa negación, desde esa voluntad individual? Zaratustra dice que no, que el león ha conquistado la libertad de algo, o sea, se ha librado de las cadenas, pero todavía no tiene la libertad para crear valores nuevos. Y para eso se necesita una última transformación. El león tiene que convertirse en niño. En niño. ¿Por qué un niño? Porque el niño, dice, es inocencia y olvido. Es un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Un santo decir sí. Me gusta eso. No necesita oponerse, simplemente crea, como jugando. Exacto. El niño ya no actúa por reacción contra el pasado, actúa por pura afirmación. Juega a crear, pone nuevas valoraciones desde la alegría, desde la inocencia, sin el peso del deber del camello ni la furia destructora del león. Es la culminación, el espíritu libre que ahora quiere su voluntad, que se da sus propias leyes. Es la capacidad de empezar de cero. Así que la secuencia es cargar, camello, liberarse, león y finalmente crear jugando, niño. Qué buena secuencia. Del deber al querer y del querer a ser creador. Órale. Y bueno, armado con esa fuerza de león y esa capacidad de niño, Zaratustra no se anda con rodeos al criticar a la sociedad, ¿eh?
Ataca de frente a figuras que normalmente vemos como, pues, pilares morales, como los buenos y justos. Sí, su crítica es feroz. A los buenos y justos los ve como los fariseos de su época. Guardianes de la moral establecida que, en el fondo, dice, son los que más odian al Creador, al que rompe sus reglas, al que trae valores nuevos. Los llama casi últimos hombres en espíritu, ¿sabes? Satisfechos en su virtud y enemigos de todo lo que los supere. Y ojo, también les tira a los doctos, a los sabios reconocidos. Tampoco los intelectuales se salvan. Uno pensaría que él busca la verdad. No. Los critica porque muchas veces los ve como sirvientes del pueblo y sus prejuicios. Más preocupados por quedar bien, por tener un buen dormir, dice él, que por buscar la verdad aunque sea incómoda o peligrosa. Los compara con bestias de tiro, imagínate, como burros que muelen el grano de la sabiduría popular pero no crean nada nuevo. Les reclama que busquen virtudes que adormecen en lugar de verdades que despierten. Ujú. Y su radicalidad llega a tal punto que cuestiona incluso virtudes que parecen intocables, como la compasión. Esto sí que va a contracorriente total de nuestra ética, ¿no? ¿Por qué atacar la compasión? Ese es uno de sus puntos más polémicos y que seguido se malinterpreta. A ver, Zaratustra no está diciendo sean crueles y ya. Lo que cuestiona es un tipo de compasión que él ve como blanda, indiscriminada, a veces hasta indiscreta o vanidosa. Dice que la compasión de los misericordiosos carece de pudor. O sea, como que se meten donde no les llaman. Algo así. Y que además la considera un peligro. Porque puede debilitar tanto al que la siente como al que la recibe. Puede impedir que la gente se supere. Él prefiere una especie de dureza creadora. Afirma que todo gran amor está por encima incluso de toda su compasión. Pues él quiere además crear lo amado. O sea, el amor verdadero no solo te consuela, sino que te empuja a ser mejor, a superarte. Entiendo. Es como una compasión más selectiva, digamos, que busca fortalecer, no solo aliviar el dolor inmediato. Podría ser. Se ve en el episodio del pálido delincuente. Zaratustra no pide venganza. Pide una especie de compasión activa, que respete la vida del delincuente, justificándola al quitarla. Casi como una eutanasia espiritual para evitarle más degradación. Es complejo y sí, es duro, sin duda. Y esa dureza crítica se extiende también a las estructuras grandes, como el Estado, ¿verdad? Al Estado lo destroza. Lo llama el más frío de todos los monstruos fríos, el nuevo ídolo. Lo describe de forma brutal como el lugar donde el lento suicidio de todos se llama la vida. ¿Qué tal? Fuertísimo. Lo ve como un parásito que vive de los individuos creadores, de los pueblos. ¿Que te da seguridad? Sí, pero a cambio de mediocridad. Un lugar lleno de superfluos, dice, que se adueñan de las creaciones de otros y a eso le llaman cultura. Su visión del Estado es, pues, profundamente anárquica, individualista. Y tampoco se salva el mercado, la plaza pública, el ruido social. La desprecia. La ve como el reino del ruido, de las moscas venenosas, que son los pequeños envidiosos, los criticones, y de los grandes comediantes, los que aparentan ser grandes figuras, pero son pura fachada. Actores, no creadores de verdad. Su consejo siempre es, huye. Huye, amigo mío, a tu soledad, repite una y otra vez. Hay que escapar del mercado y del Estado para poder crear. Vale. Entonces, después de demoler todos estos pilares sociales, morales, Zaratustra necesita construir sobre algo distinto. Y esa base, como dijimos al principio, parece ser el cuerpo. Una revalorización súper radical para su época, ¿no? Fundamental, absolutamente fundamental. Rompe con siglos de dualismo platónico cristiano que separaban cuerpo y alma. Proclama, cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa. Y alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. Órale. ¡Wow! O sea, el cuerpo no es la cárcel del alma. Para nada. Es la gran razón, dice. Una inteligencia mucho más profunda, múltiple, lo que llamamos espíritu
o nuestro yo consciente, el Ich en alemán, para él es solo la pequeña razón, un instrumento, casi un juguete de esa sabiduría corporal más amplia, más profunda, que él llama el sí mismo, el Selbst. El sí mismo, como una especie de inteligencia vital profunda, instintiva. Exacto. Es como el soberano interior que guía al yo, que nos enseña a través del placer y el dolor, que nos enseña a pensar, a sentir, a querer. Para Zaratustra, todo pensamiento, toda emoción tiene raíces en el cuerpo. Despreciar el cuerpo es, pues, despreciar la vida misma. Es síntoma de un sí mismo ya decadente, que ya no puede afirmarse, que ya no puede crear por encima de sí. Y esta afirmación tan fuerte de la vida, de la inteligencia corporal que busca, expresarse, superarse, eso nos lleva a la famosa y a veces temida voluntad de poder. Mucha gente la asocia luego con tiranía, con dominar a otros a la fuerza. Esa es una de las interpretaciones más desafortunadas y simplistas, muchas veces influenciada por cómo manipularon su obra después, ¿no? Para Zaratustra, la voluntad de poder, Wille zur Macht, es algo mucho más básico, más cósmico. No es solo la voluntad de vivir, como decía Schopenhauer, es la voluntad que está en toda vida de crecer, de expandirse, de superar obstáculos, de imponer formas, de crear valores. Es la fuerza dinámica que impulsa todo, desde una célula hasta el artista o el filósofo. Entonces, ¿no es solo querer mandar, o sí? No necesariamente, aunque claro que puede manifestarse así. Pero Zaratustra la ve en todos lados, incluso en el que obedece. Dice que busca dominar a algo más débil todavía. La ve en el conocimiento, que quiere apropiarse del mundo, en el amor, que busca crear a la persona amada, en la autosuperación, que busca dominarse a uno mismo. Es la energía fundamental de la afirmación, de la creación. Solo donde hay vida hay también voluntad, dice. Pero no voluntad de vida, sino, así te lo enseño yo, voluntad de poder. Es el motor que crea y destruye valores constantemente, porque para él el bien y el mal no son fijos, son perspectivas creadas por esta voluntad. Entendido. Es una fuerza vital, más profunda, que está en todo. Y esto nos prepara, creo, para abordar quizás la idea más enigmática y que define más a Zaratustra, el eterno retorno de la mismo. Suena a, no sé, ciencia ficción o misticismo puro. Es complicado, sí. Se presenta poco a poco, a veces en visiones o en diálogos con personajes simbólicos. Una imagen clave es la de un portón, que se llama instante. Ahí se juntan dos caminos infinitos, el pasado y el futuro. Y un enano que va con Zaratustra, que representa como el espíritu de la pesadez, la lógica pura, le plantea la idea. Oye, si el tiempo es infinito, para atrás y para adelante, ¿no será que todo lo que puede pasar ya pasó un número infinito de veces y no volverá a pasar exactamente igual? La idea de que todo, cada detalle, cada alegría, cada sufrimiento, se repite. Eternamente. Híjole, pensarlo puede ser aterrador, ¿no? Es aterrador para el espíritu débil, sí, para el que no ama la vida así, incondicionalmente. Zaratustra mismo se siente aplastado por esta idea abismal, como la llama. Se enferma, lucha contra ella, pero al final, ayudado simbólicamente por sus animales, el águila, que es el orgullo, y la serpiente, la sabiduría, la eternidad, logra no solo aceptarla, sino abrazarla, verla como la forma más alta de afirmación. Afirmación. Pero, ¿cómo puede ser afirmativo pensar que todo el dolor va a volver? Porque es la prueba definitiva de si amas la existencia de verdad. Si puedes ver tu vida entera, con todo su dolor, toda su fealdad, toda su alegría fugaz, y decir, sí, así fue y así quiero que vuelva a ser una y otra vez, eternamente. Si puedes decir eso, entonces has alcanzado la máxima afirmación posible. Es el sí y amén
a todo lo que es. Amar un solo instante de felicidad implica amar toda la cadena de causas y sufrimientos que lo hicieron posible. Querer el eterno retorno es querer la eternidad de esta vida, no de otra. Es el amor fati, amar tu destino. Es como la pregunta de si hubiera un botón para repetir tu vida exactamente igual infinitas veces, ¿lo apretarías? ¿Qué prueba existencial tan fuerte? Exacto. Es el gran pensamiento que selecciona, dice. Solo el espíritu fuerte, el que ya llegó a ser niño creador, puede soportarlo y desearlo. Y Zaratustra se convierte así en el maestro del eterno retorno. Esa es su enseñanza más alta y difícil. Y en la última parte del libro, ya que superó esta prueba, Zaratustra se encuentra con un montón de personajes bien raros en su cueva. Los llama hombres superiores. ¿Quiénes son ellos? Son una galería fascinante, la verdad. Representan diferentes aspectos de la humanidad que Zaratustra critica, pero que también tienen como un anhelo de superarse. No son el último hombre conformista, pero tampoco son el superhombre. Son figuras de transición, digamos. Está el papa jubilado que ya no cree, pero necesita creer en algo. Los reyes que huyen de la vulgaridad, el mago que chance representa a Wagner, el artista seductor pero vacío, el mendigo voluntario que busca la felicidad simple, el concienzudo del espíritu, obsesionado con cositas, el adivino pesimista, la sombra de Zaratustra, el que perdió sus metas, y uno crucial, el más feo de los hombres, que dice ser el asesino de Dios. Una colección de, fracasos ilustres casi. ¿Son ellos el objetivo final de Zaratustra? ¿Son el preludio del superhombre? Zaratustra los recibe, habla con ellos, pero los ve claramente como lo que son. Puentes, etapas intermedias, material todavía malogrado. No son sus verdaderos hijos, los que van a encarnar al superhombre. Están llenos de debilidades, de resentimiento, de nostalgia por los viejos ídolos. La escena famosa de la fiesta del asno, donde terminan adorando a un burro que rebuzna ia, que suena como ja, sí, en alemán, es una parodia brutal de esa necesidad humana de venerar algo, lo que sea. Muestra que todavía no son espíritus libres. Pero, ¿hay alguna esperanza para ellos? ¿Pasa algo en ese encuentro? ¿Alguna transformación? Sí, hay momentos de catarsis. Sobre todo con el más feo de los hombres. Después de confesar que mató a Dios por compasión, porque Dios lo veía todo y sufría demasiado, y de que Zaratustra lo acepta sin esa compasión que él mismo desprecia, este personaje logra dar un grito de afirmación vital. Cuando Zaratustra le pregunta, ¿fue eso la vida? Bien, otra vez. Él responde con fuerza, y ese momento parece como curar un poco a los demás también. Sin embargo, Zaratustra sabe que su obra principal, la llegada del superhombre, todavía no ocurre. Y el libro termina con Zaratustra esperando una señal, ¿no es así? Sus hijos están cerca y que llegó el momento de su descenso final, su último ocaso entre los hombres para entregarles su herencia definitiva. El libro queda así, como abierto, en cierto modo. Híjole, qué viaje, qué intenso y qué desafiante clavarnos en las ideas de Zaratustra. Vimos ese llamado a ir más allá del ser humano actual, hacia el superhombre, pero cuidándonos de no caer en la trampa del último hombre. Exploramos su crítica implacable a la moral, la religión, el Estado, la mediocridad. Y tocamos el corazón de su filosofía afirmativa. Esa revalorización del cuerpo, la voluntad de poder como un motor creador y esa prueba de fuego que es el eterno retorno. Es una filosofía que exige mucho, ¿eh? No te consuela fácil. Pide fuerza, creatividad, superarte a ti mismo y un amor, pues incondicional a esta tierra, a este destino, con todo lo bueno y lo malo. Un sí rotundo a la existencia. Nietzsche nos deja vibrando con preguntas que siguen siendo súper actuales, ¿no? Si el ser humano es solo un puente y no una meta, como decía Zaratustra, pues, ¿hacia dónde estamos construyendo realmente? ¿Qué significa hoy ser fieles a la tierra? Exacto. ¿Cómo podemos crear nuestros propios valores en un mundo que muchas veces parece empujarnos justo a la conformidad del último hombre? ¿De dónde sacamos la fuerza para afrontar la vida con sus abismos, sin buscar refugio en consuelos de afuera o en la
anestesia de la comodidad. Son preguntas que Zaratustra lanzó hace más de un siglo con una fuerza poética y filosófica brutal. Y quizá el simple hecho de enfrentarnos a ellas, de pensar en el sentido que elegimos darle a nuestra propia vida, ya sea un primer paso en esa superación que él proponía. Una tarea, pues pendiente, sin duda.